Bienvenidos a su microprograma favorito de los sábados, Sin Anestesia, conducido por Carolina Breña y Francesca Lachira, quienes ya quedan con ustedes. Buenas tardes, soy Carolina Breña y como todos los sábados le damos la bienvenida a su microprograma Sin Anestesia producido por la Universidad Tecnológica del Perú. Como siempre con mi compañera. Buenas tardes, Francesca. Buenas tardes, Carolina, ¿cómo estás? Y bienvenidos a todos. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy tratado últimamente y que preocupa mucho a nuestra sociedad. Estamos hablando de la violencia de género. Así es, Francesca, y para ello contamos con grandes invitados. Tenemos al doctor Eric Asensio, abogado penalista, al doctor Alexander Estrella, abogado con un máster en género, y la doctora Verónica Tenorio, abogada y también socióloga, todos egresados de la Universidad Tecnológica del Perú, que cuentan con gran experiencia e información acerca de este tema tan importante en nuestro país. Efectivamente, Carolina, a continuación le daremos la bienvenida al doctor Eric Asensio, que nos hablará sobre este tema muy importante. Doctor Eric, para comenzar, nos gustaría que nos comente acerca del concepto y tipos de violencia de género que tenemos, para tener una idea más global y que la gente entienda a qué hace referencia estos términos. Buenas tardes, Carolina y Francesca. Respondiendo a la pregunta que me hacen, el concepto de violencia de género tiene dos partes. El primero es la violencia, que se puede definir como aquella conducta que se realiza de manera consciente o a propósito, para generar algún tipo de daño a la víctima. El daño puede ser físico, pero también emocional o psicológico, y aunque no lo parezca, las víctimas suelen identificar a este último como el más difícil de borrar. Ahora, el género para la biología equivale al sexo masculino o femenino, pero para la sociología el término es de carácter cultural y se refiere al conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna tanto a hombres como a mujeres. En tal sentido, cuando hablamos de género, este se refiere a los roles socialmente construidos. Son comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera como apropiados para hombres y apropiados para mujeres, ¿no? Entonces, cuando hablamos de violencia de género, hablamos pues de la violencia ejercida por un sector dominante de la sociedad hacia uno sometido. En este caso se considera que el género dominante es el masculino, el cual ejerce esta violencia contra el género femenino. Entre los tipos de violencia de género podemos mencionar la violencia física, que es la que causa daño a la integridad corporal o a la salud de la víctima. Tenemos también la violencia sexual, donde el agresor utiliza la coacción o la amenaza para establecer relaciones no deseadas con la víctima. La violencia psicológica, donde el agresor ataca a su víctima mediante insultos, humillaciones, desprecios. También tenemos la violencia económica, donde el agresor intenta que su víctima no tenga acceso a trabajo para que siga dependiendo de él. Y la violencia social, mediante la cual el agresor hace todo lo posible para que la víctima se aísle de su entorno. Todos estos conceptos son reconocidos además por la Organización de las Naciones Unidas y se encuentran insertados y debidamente desarrollados en nuestro ordenamiento jurídico, específicamente en la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Muchas gracias, doctor Asensio. Efectivamente, qué importante es conocer los conceptos sobre violencia y los tipos de violencia para poder estar alertas si percibimos o vemos que alguna de nosotras podría estar siendo violentada. Muchas gracias, doctor. A continuación le damos paso al doctor Alexander Estrella, que nos dará su opinión acerca de por qué cree que se ejerce una violencia tan grande sobre las mujeres en América Latina y especialmente en el Perú. Adelante, doctor, lo escuchamos. Buenas tardes. Muchas gracias, Carolina, por la pregunta. Al respecto, tanto en Latinoamérica y en muchos países del mundo vivimos en sociedades patriarcales. El sistema patriarcal pues es un sistema que organiza la sociedad en el sentido que ordena como mandato social dónde deben ubicarse las personas, ¿no? Eso significa que hay un sistema organizado para subordinar y oprimir a un sector o sectores de la población. Estamos hablando entonces de una jerarquía de género, en donde el hombre es superior a la mujer y hay una idea de propiedad absoluta que lo conocemos como machismo, ¿no? Esa mujer es mía,
ese cuerpo es mío. Este tipo de pensamientos está en el inconsciente de todo machista y afecta a todas las clases sociales por igual. Esta jerarquía de género está tan intrínsecamente dentro de nuestra sociedad, cultura y educación que una gran mayoría ni siquiera es consciente de que con sus actos y actitudes participa de él, ¿no? Muchas veces la justicia también invisibiliza este tipo de situación de violencia de género al confundirla con violencia familiar, doméstica o agresión mutua, ¿no? Esta situación, este tipo de violencia o situación también se le puede llamar como violencia institucional, que es la violencia ejercida por agentes estatales, ¿no? De parte del Estado a través de los operadores de justicia como fiscales, jueces, abogados, médicos legistas, ¿no? Habían habido casos de mujeres que denuncian la violencia y al momento de denunciar se les revictimiza, haciendo repetir una y otra vez lo que les ha pasado. Podemos dar algunas cifras, ¿no? De las 60.000 denuncias de abuso contra la mujer reportados en 2020, solo el 0.6% han recibido sentencias condenatorias. Entonces, la justicia es parte de la sociedad, son personas que la componen, pero lamentablemente también comparten los estereotipos y muchas veces carecen de empatía y se refleja el machismo en muchos de ellos. Gracias. Muy interesante escuchar sobre las razones que generan esta violencia dentro de nuestro territorio. A continuación hablaremos con la doctora Verónica, egresada de la UTP y una de las cabezas de la lucha contra la violencia de género, quien precisamente nos hablará del aumento de mujeres violentadas que se ha generado en este último año. Doctora Verónica, la escuchamos. Buenas tardes. Primeramente agradecerle por la invitación a su programa. Continuando con este tema que lamentablemente es una problemática latente en nuestra sociedad. La violencia de género es un tipo de flagelo que sufrimos las mujeres, ya que tiene causa básicamente en patrones culturales, porque vivimos en una sociedad machista. Asimismo existe mucha impunidad ante la violencia de género, ya que no existen políticas públicas eficaces. Se estipula que el 66% de mujeres alguna vez en su vida han denunciado haber sufrido violencia, ya sea física o psicológica. Lamentablemente este drama se vio aumentado durante el aislamiento a causa de la COVID-19. En el periodo de marzo a agosto se llegaron a atender alrededor de 14.583 casos de violencia contra la mujer. En julio también se pudieron atender solo 5.608 situaciones, mientras que en los centros de emergencia mujer en CEN atendieron 17.181 solo en el mes de febrero. En los equipos itinerantes de urgencia se llegaron a atender 18.439 casos, de los cuales 51 habían sido por violencia económica, 2.693 por violencia sexual, 7.277 por violencia psicológica y 8.418 por violencia física. En cuanto a las regiones que más violencia se perpetuó, fueron en Cusco, Junín, Huánuco, Ancash y Lima Metropolitana. Bueno, creo que con eso nos ha quedado bastante claro el tema. Doctora Asensio, doctora Estrella y doctora Tenorio, muchas gracias por su gentil asistencia. Gracias a ustedes por la invitación y por su compromiso con la sociedad peruana, al tratar un tema tan sensible que ha alcanzado cifras estadísticas alarmantes en los últimos años. Muy amables y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias Carolina, Francesca, encantado de poder estar aquí. Solo para terminar, decirle a las mujeres que no deben aceptar ningún tipo de violencia, ¿no? Las mujeres que viven en el círculo de violencia, tarde o temprano podrían ser objetos de feminicidio, ¿no? La violencia debe ser rechazada. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación, Carolina, Francesca, encantada de poder estar aquí y compartir con ustedes y sobre todo tocar este tema que es muy, muy importante, como lo vuelvo a recalcar, ¿no? Lamentablemente es un problema que está latente en nuestra sociedad y ese tipo de temas es importante que nosotros transmitamos la información a la ciudadanía para que se mantenga al tanto e informado de lo que está sucediendo en nuestro país, ¿no? Muchas gracias. Les agradecemos muchísimo su atención, espero les haya gustado el programa y nos vemos el próximo sábado para más información. ¡Chao!
Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en su microprograma Sin Anestesia. Los esperamos el próximo sábado con otro tema interesante, la migración venezolana al Perú.